Los saluda el maestro Humberto Aceves Gutiérrez, maestro investigador del Instituto Tecnológico de Sonora en Ciudad Obregón. Y esta mañana les presentaremos el trabajo denominado Emisiones de kilogramos de dióxido de carbono de un equipo de construcción en su vida útil. Trabajo elaborado por la alumna y en colaboración con la alumna Alexa de Jesús Barreras Pacheco, de los compañeros maestros Oscar López Chávez, José Luis Arévalo Razo, Guadalupe Ión Murrieta y José Manuel Campoy Salguero. Como sabemos, la contaminación es uno de los problemas ambientales más importantes que afectan a nuestro mundo y se producen a partir de un desequilibrio en cualquier adición de cualquier sustancia al medio ambiente, en cantidad tal que produce efectos nocivos en el hombre y en los animales. Pueden surgir de diferentes manifestaciones, unas pueden ser naturales y otras de fuentes antropogénicas generadas por las actividades del hombre. Entre los principales gases que tenemos y que preocupa es el dióxido de carbono, ya que es el gran responsable de las situaciones relacionadas con el cambio climático en la actualidad. Durante el proceso de construcción es habitual el empleo de maquinaria pesada que genera cantidades importantes de emisiones de dióxido de carbono, dentro de los cuales anda en el orden entre el 6 y el 8% de estas emisiones. La contaminación atmosférica es un impacto de mayor relevancia en el uso de la maquinaria en obras de construcción. El medio ambiente es un sistema que está formado por elementos naturales y artificiales. Algunos de ellos y muchos de ellos en realidad son modificados por el hombre. A medida de que la población ha estado creciendo, es cada vez más el efecto sobre el medio ambiente y se incrementó desde a partir de la revolución industrial, con la explotación de recursos minerales y fósiles, situación que en la actualidad aún se presenta, y el fenómeno que estamos generando en la actualidad a partir de todas esas emisiones de dióxido de carbono es la retención del calor en la atmósfera, como que consecuencia da un sobrecalentamiento global. Las principales causas de este aumento de las emisiones de CO2 son las actividades humanas, por los requerimientos de energía, el uso de combustibles, y la segunda actividad que más produce emisiones es el transporte y posteriormente la ganadería y la agricultura. En la construcción de edificios e infraestructuras, el mayor impacto lo generan los seres humanos en el medio ambiente, ya que consumen la mayor cantidad de materiales naturales sobreexplotados, de tal manera de que estos efectos se manifiestan de una manera en las plantas, y en la salud y en la muerte de los seres humanos y de los animales y árboles. El sector de la construcción es considerado mundialmente como uno de los principales factores de contaminación. De la construcción se derivan los problemas ambientales derivados por los materiales que producen polvo y se emplean en gran consumo de energía para alcanzar el producto adecuado. Estos efectos son las emisiones a la atmósfera de CO2, polvo en suspensión, ruidos, vibraciones, entre otros. La metodología que utilizamos fue en primer lugar la participación de alumnos y profesores investigadores de la carrera de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Sonora. Hicimos uso de fuentes de información como tesis, uso de Excel, se realizaron cálculos para conocer los resultados y finalmente determinamos las emisiones de dióxido de carbono por la vida útil de cada maquinaria. En este proceso recolectamos datos, se realizó una investigación muy intensa acerca del impacto ambiental de la maquinaria de la construcción, se determinaron las emisiones de CO2, se usó el Excel y se determinaron las variables mediante la metodología del costo horario, y de los manuales de Caterpillar investigamos los consumos de aceite y de combustible. En los resultados, en la primera diapositiva relacionada con tablas o gráficas presentamos el costo horario de la máquina, donde se hace aparecer el coeficiente de mantenimiento, las horas efectivas por año, los coeficientes de consumo, entre otros, el factor de operación, la capacidad del cárter, la potencia del equipo. De la misma manera determinamos los combustibles por hora efectiva de acuerdo a los valores proporcionados por Caterpillar
y por los combustibles por hora efectiva de acuerdo a una expresión que se utiliza en los costos horarios. Para los equipos que utilizamos fue la retroexcavadora, la motoconformadora, el vibrocompactador, entre otros. En la tabla número 3 estamos presentando los consumos que obtuvimos a partir de la vida económica y de la vida útil. En él se observan que anduvieron, en el caso de los valores altos, por encima del 1,000,000 de litros durante su vida útil. Estos valores nos permitieron determinar las emisiones de CO2 por litro, en valores por la expresión, en valores bajos, medios y altos, siendo el de mayor valor, como se aprecia, el camión cisterna y el camión de volteo, y los de menor valor fueron los de la retroexcavadora. Finalmente, en la tabla última podemos observar que los valores altos de los consumos, de las emisiones de carbono por vida útil andan por el orden de los 4 millones, mientras que los valores más bajos andan por el orden de los 2,270,000 kilogramos de CO2 durante la vida útil y la vida económica. El propósito de la investigación fue la de determinar las cuantificaciones de kilogramos de dióxido de carbono por litro generados en la utilización de la maquinaria pesada de la construcción. Obtuvimos el CO2 durante su vida útil y durante su vida económica. Una vez que determinamos estos resultados, se concluyó que la emisión del dióxido de carbono de la maquinaria utilizada en la construcción es muy elevada, ya que la gran mayoría de ellas presentan por encima de los 2 millones de kilogramos de CO2 durante su vida útil. Por lo tanto, esto es un resultado de las muchas máquinas que se utilizan en la industria de la construcción, lo cual es un dato que está impactando y que está preocupando a los ambientalistas, ya que el problema radica básicamente que los combustibles son de origen fósil y son los que más están contaminando el mundo en el que nosotros vivimos. Es importante señalar que hay una diferencia entre la vida económica y la vida útil. La vida útil es mucho más larga que la vida económica. Esto se debe sobre todo a los cuidados que los dueños pueden tener sobre la maquinaria. Finalmente, las referencias bibliográficas las presentamos aquí en los libros que tuvimos como apoyo para cada uno de los diferentes pasos que desarrollamos. Muchísimas gracias por habernos permitido presentar este trabajo y hasta la próxima.